Perfecto. Inició la grabación. Buenas noches de nuevo, Sebastián Vázquez les habla de Green Fence Security. Muy contentos estamos de haber montado este webinar en cuestión de días. La idea es compartir con ustedes toda la información que hemos estado recabando sobre esta importante vulnerabilidad que solamente hace unos minutos continuaba siendo gestionada por múltiples organizaciones en el mundo, incluyendo Microsoft, y nos informan que se ha liberado el parche. De todas maneras, esto es solamente, la liberación del parche es solamente parte de todas las oportunidades de aprendizaje que consideramos podemos tener gracias a esta vulnerabilidad. Así que en nombre de Green Fence Security les agradecemos. Me acompaña Antonio Alvarado y John Kent, quienes en unos minutos les hablará sobre las diferentes acciones que nosotros hemos tomado y todo el material que les tenemos sobre el tema. Yéndonos directo a la agenda. Un segundo, mover algo acá. Yéndonos directo a la agenda, vamos a hacerles una pequeña presentación. Les prometo que la parte comercial va a ser bien corta. La mayoría de ustedes ya conocen Green Fence Security y lo que hacemos. Y bueno, la idea es que nos conozcan y darles contexto sobre por qué nos interesan este tipo de temas y cómo podemos ayudarlos a ustedes en necesitar servicios de seguridad de la información. Luego nos vamos a ir directo a conversar sobre la vulnerabilidad, sobre qué es, temas de un resumen de las mitigaciones existentes. Vamos a también conversar un poco sobre el detalle técnico del Red Team. En ese sentido, nosotros hemos utilizado las pruebas de concepto que explotan la vulnerabilidad en nuestros laboratorios y tenemos interesante información al respecto. También, definitivamente, como la mayoría de ustedes son personas encargadas de proteger organizaciones, les tenemos también información sobre cómo prevenir, detectar o reaccionar ante un ataque de ransomware como este. Y por último, nos vamos a ir a nuestras recomendaciones y iremos luego a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de hacer todo esto en un espacio de 60 minutos. Sé que muchos de ustedes, o menos, sé que muchos de ustedes les gustará ver el partido de fútbol ahora a las 8 de Argentina contra Colombia, así que les prometo que haremos todo lo posible para darle la mayor cantidad de información en los 50 minutos que nos quedan. Bien, un poco de información sobre Green Fence Security. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una pequeña empresa de consultoría en seguridad de la información que hemos decidido formar. Quienes me acompañan en la presentación, en el webinar como presentadores desde hace ya casi 9 meses. Luego de diferentes oportunidades de trabajo que hemos tenido en diferentes lugares, hemos decidido crear un equipo que busca elevar la seguridad de la información en Panamá. Como les mencioné, el equipo dirigido por este servidor, Sebastián. La mayoría de ustedes me conocen, así que prefiero no hablar tanto sobre qué hago. Sí me gustaría conversar un poco más sobre el equipo. Me acompaña en la presentación y en la compañía Antonio Alvarado, que es el CTO de Green Fence. Es un ingeniero de la Universidad Tecnológica con maestría de la misma, un expositor en múltiples conferencias de seguridad de la información en temas como el director activo y el Azure Active Director. También me acompaña John, nuestro lead hacker de Green Fence Security, quien lidera nuestros servicios de seguridad ofensiva. Es un ingeniero de la Universidad Tecnológica de Panamá y ha sido múltiple ganador de competencia de ethical hacking de Capture the Flag en Panamá y en el extranjero. Son las personas que me acompañan. Un poquito rápido sobre qué hacemos nosotros. Nosotros somos una empresa de consultoría. Hacemos desde la clásica prueba de penetración, que es la que ustedes conocen cómo se hacen, hasta análisis de vulnerabilidades, evaluaciones de seguridad de diferentes entornos, desde el directorio activo, el Office 365, investigaciones en la Deep Dark Web. También un servicio que hemos estado desarrollando y que ha tenido muy buena aceptación en el mercado,
es la evaluación de preparación contra ransomware, ese tipo de ataque que está teniendo tanta importancia en el mundo y tanta publicidad. Nosotros tenemos un servicio que te permite evaluar, tener una visión 360 de tu capacidad de prevenir, reaccionar, identificar y reaccionar ante un ataque de ransomware. También como parte de esa especialidad en ransomware, estamos en capacidad de hacerle simulacros de escritorio, que no es más que un trabajo donde si usted ya tiene un plan de gestión de incidentes de ransomware, nosotros los ayudamos a validar que ese plan funciona mediante el desarrollo de un simulacro, de un caso hipotético sobre los ataques de ransomware. También hemos estado trabajando en proyectos de mejores prácticas de código seguro y todo tipo de actividades relacionadas a los servicios de seguridad ofensiva y defensiva. También ofrecemos ciertos servicios administrados a través de partners que hemos desarrollado en el tiempo. Ofrecemos desde el antivirus como servicio hasta el SIEM como servicio, gestiones de vulnerabilidad y remediaciones, y por supuesto las pruebas de penetración como servicio, que es para aquellas organizaciones que están lo suficientemente maduras para necesitar un atacante permanentemente que esté validando todos los sistemas de seguridad. Les prometí que eso era poco lo que íbamos a hablar sobre servicios, pero para que tengan una idea de lo que hacemos en GreenFence. Punto importante, nosotros somos una empresa pequeña que consideramos que nuestros diferenciadores son que somos defensores corporativos en nuestro core, en nuestro ADN. La idea es ayudarte a ustedes, como la mayoría son defensores de organizaciones, a elevar la seguridad de sus diferentes organizaciones. Nos hemos enfocado muchísimo en las tecnologías de Microsoft, desde el directorio activo hasta el Office 365, y consideramos que podemos ayudarlo a ustedes grandemente a mejorar la seguridad de estos. Si son de las pocas empresas en Panamá que necesitan de lo que nosotros llamamos super hackers, también estamos en capacidad de apoyarlos por medio de nuestras relaciones estratégicas con proveedores en toda la región, apoyarlos a obtener ese tipo de servicios. Y bueno, seguimos pensando que lo que nos hace a nosotros diferentes es actividades como esta, donde compartimos conocimiento, nuestro blog, que también los invito a participar, a revisarlo en greenfensec.com/blog. Tenemos bastante información que compartir con ustedes, y la idea es hacer más disponible el conocimiento que tenemos para que ustedes puedan mejorar la seguridad de sus organizaciones. Bien, ya eso era la parte comercial, que había que salir de eso. Vámonos directo al problema, que es la razón por la cual estamos acá. ¿Qué es el Brick Nightmare? Para tenerles una idea de esta vulnerabilidad que salió hace una semana, hemos elaborado una línea de tiempo para que tengamos idea de lo reciente que es esto, y realmente es así. Como lo muestra la línea de tiempo, estamos hablando que el 8 de junio fue cuando Microsoft liberó los parches para el CVE 2021-1675, que buscaba corregir ciertos problemas a nivel del Print Spooler. El Print Spooler, durante toda esta presentación hablaremos del Print Spooler. El Print Spooler es el servicio de impresión que tienen todas las máquinas Windows. Entonces, estamos hablando que el 8 de junio Microsoft liberó ciertas vulnerabilidades liberó parches para las vulnerabilidades reportadas dentro del CVE 1675. El 27 de junio, la semana pasada, ante la liberación de eso y siguiendo lo que ellos pensaban son las mejores, y siguiendo las mejores prácticas, donde normalmente un investigador de seguridad libera lo que lo que sabe sobre una vulnerabilidad, luego de que el proveedor del software vulnerable liberó el parche. Xin de China publica que ellos lograron aprovechar la vulnerabilidad, pero no dan mayores detalles, siguiendo esa línea de que en esos días había una confusión entre lo que se había parchado el 1675 y como parte del 1675 y lo que realmente
conllevaba la vulnerabilidad, un señor de nombre Peng, de la compañía Sanford Technologies en Hong Kong, publica un detallado artículo incluyendo pruebas de concepto en GitHub sobre lo que él pensaba había sido corregido en la vulnerabilidad. Pero ¿qué resulta ser? Esas pruebas de concepto, aunque tuvieron poco tiempo, y ahí está, ahí comparto con ustedes el tweet donde la persona lo hizo, o donde dice que lo sacó, aunque el punto es que ellos, pensando que la vulnerabilidad que ellos le habían reportado a Microsoft había sido parchada a través del parche que afectaba o que corregía el CVE 1675, ellos liberan esto, se dan cuenta de que el parche no era suficiente para corregir lo que ellos ya sabían, y por tal motivo se convierte en este problema y se convierte en lo que nosotros llamamos en seguridad informática un zero day, una vulnerabilidad que tiene una prueba de concepto, que es conocida, que tiene una prueba de concepto para la cual no existe un parche disponible. Entonces, estamos hablando que desde el 19 de junio del 2021, aun cuando los ingenieros de Sanford Technologies bajaron la prueba de concepto, ya se había hecho público y la gente lo había logrado copiar, y era conocido que existía una vulnerabilidad que afectaba a todos los Windows. Ante eso estamos hablando de la semana pasada el 29, hace exactamente una semana. Al día siguiente, el centro de CERT de los Estados Unidos indica que el parche liberado como parte del 1675 lo confirma, no es suficiente, y ya nos encontramos en esta situación donde hay un día cero, sabemos que estamos vulnerables y no tenemos cómo corregir. Hasta el 1 de julio, que Microsoft libera su primer reporte detallado de la situación, crea otro CVE, que es el 34527, y comenzamos todos a tratar de reconocer esto. En esos días, conversando en parte de varios foros, uno de ellos con varios amigos, hablábamos de, oye, sería interesante compartir lo que ya tenemos de eso, y por eso estamos acá en esta conversación con ustedes, compartiendo lo que hemos logrado investigar sobre esta vulnerabilidad. Y punto importante, esto lo acabo de actualizar, el día de hoy se liberó un parche para la vulnerabilidad, pero detalles sobre la eficacia del mismo todavía están un poco no tan claras. Entonces, información sobre eso le va a dar el resto del equipo durante la charla, ¿no? Vamos a hacer un resumen sobre qué contempla la vulnerabilidad. Bueno, básicamente, la vulnerabilidad es una vulnerabilidad de la funcionalidad que permite a los administradores de un servidor o de un dominio añadir drivers de impresoras en el mencionado servidor. La vulnerabilidad viene dado que cuando permite que cualquier usuario autenticado pueda agregar ese driver de impresora. Y como el driver de impresora funciona con privilegios de tipo system en cualquier computadora donde está trabajando, básicamente hace que cualquiera persona pueda agregar en un dominio, pueda agregar a una computadora, por ejemplo, controladora de dominio, un driver. Y como el driver lo puedes manejar tú mismo, básicamente le has insertado dentro del servidor código que tú puedes ejecutar. Y de ahí en adelante, la posibilidad de acciones, de actividades maliciosas a realizar no están limitadas, ¿no? Entonces, en los ejercicios que nosotros tenemos, hemos logrado ejecutar esto en Windows 10 y Windows Server, pero mayor información de eso les dará John en unos minutos. Okay, entonces, con esto
Explicamos el resumen. El resumen de la unidad, básicamente, nuevamente, cualquiera persona puede agregar un driver al servidor afectado o computadora afectada, y como ese driver es código que maneja, que corre como privilegios superadministrativos de tipo system, podría causar la ejecución de cualquiera de cualquier código no deseado en ese computador. El 1 de julio, que Microsoft libera, que reconoce la existencia de la vulnerabilidad y libera recomendaciones como la siguiente. Por supuesto, aplique los parches de junio si no los ha aplicado, independientemente de lo que pase. Siempre es una recomendación tener sus equipos parchados, deshabilitar el servicio de Prince Puller, aplicar el RPO que bloquea las conexiones entrantes, y asuma compromisos y prepárese para la detección rápida. Todo el mayor detalle sobre esto en unos minutos Antonio les dará. Así que esto es básicamente lo que se tiene. Vamos a ver ahora un poco un video que nos preparó John, porque lo hicimos de esa manera para evitar, como ustedes siempre saben, que se aparezca por acá el señor Murphy y nos afecte la presentación. Tenemos un video sobre las pruebas de concepto que hemos tratado, con las cuales hemos trabajado, así que se los voy a presentar de una vez. Solamente les voy a pedir por favor que me confirmen en el chat que se escucha bien el demo. Un segundo. Ok. Buenas noches a todos, mi nombre es John Kent y hoy les compartiré cómo funciona la vulnerabilidad públicamente conocida como Green Nightmare. A continuación procederé a comentarles un poco del laboratorio que montamos y lo que haremos a continuación. Tenemos una red virtual con la dirección 192.168.10.24. Esta es una red virtualizada en la cual tenemos un domain controller que tiene configurado un Active Directory con la dirección de lunastables.casa y tiene la dirección estática de 192.168.10.252. Por el otro lado tenemos el domain member donde está nuestro usuario con bajo privilegios, lunastables/luna, con la dirección 192.168.10.217. Este es un Windows 10 profesional. Por el lado de acá tenemos otro Windows 10 profesional, pero este Windows, a diferencia del otro, no es parte del dominio, y lo utilizarán para explicar la segunda parte o la segunda manera de aprovechar la vulnerabilidad con un usuario local llamado Sol y con la dirección estática de 192.168.10.96. Y por último tenemos nuestro atacante Kali con la dirección 192.168.10.153. Las únicas consideraciones que tomamos al momento de armar este laboratorio es que en todas nuestras máquinas Windows apagamos lo que es el Windows Defender, que es el antivirus que viene por defecto, y el firewall para evitar que nos salten alertas innecesarias. Se asume que los atacantes tienen maneras de lidiar con todo esto, ya sea con comunicación o con técnicas de evasión de antivirus. Para empezar, procederemos a tener nuestro Kali aquí abierto y generaremos un payload que nos servirá como una reverse shell. Este payload lo que queremos es montarlo dentro de una carpeta compartida en la red, y eso lo haremos a través del servicio de Samba. Samba es una implementación de carpetas de red, pero desde Linux, que es totalmente compatible con los servicios de SMB de Windows. Entonces, ya le tenemos compartido la carpeta temporal de nuestro Kali Linux y tenemos nuestro archivo de reverse shell ya en nuestra carpeta. Lo siguiente que haremos es ejecutar el POC. Este POC está diseñado por el usuario Q0X0 y es una implementación que utiliza la librería de Packet, que es utilizada para comunicarse con los protocolos de Windows desde Linux.
Entonces procedemos a ejecutar la POC. Faltó dejar el listener del lado de acá. Procedemos a ejecutarla de nuevo. Esperamos y vemos cómo nos llega nuestra conexión reversa desde el domain controller. Podemos verificarlo haciendo un QMI. Vemos que somos system dentro del equipo, privilegios máximos. Le decimos system info, nos procederá a retornar la información del controlador. Aquí podemos ver que pertenece al domain controller. Es un Microsoft Windows 2019, Microsoft Windows Server 2019 estándar, con esta serie de el OS version, darnos cuenta que tiene los parches más actuales a junio de 2021, y aquí podemos ver que precisamente es el primary domain controller, y más abajo podemos ver información del Active Directory. Pero la realidad es que un atacante no atacaría para rotación directamente desde un Kali, porque es muy complicado tener acceso directo al domain controller desde un Kali. Normalmente vulneraría un sistema Windows como el que tenemos del lado de acá, que sería el Windows 10, que pertenece al dominio y que tiene el usuario de Luna logueado, y digamos que el atacante ya entró en esta máquina, ya la vulneró y logró meter la vulnerabilidad o el POC para utilizarlo desde ese sistema Windows contra el domain controller. Esto se ejecuta de una manera muy similar, se le pasan parámetros muy similares, se busca ejecutar el Sharpring Nightmare, luego buscamos nuestra dirección del DLL. Esta la vamos a aprovechar que ya la montamos en el Kali, y lo único que vamos a hacer es dejar otro listener acá para que nos llegue la petición reversa, y vamos a pasarle la IP del domain controller, la dirección del dominio, el usuario y la contraseña. Lo único que hacemos es ejecutar el comando. Vemos que ya pareciera que se ejecutó. Lo que tenemos que hacer es venir al Kali y podemos ver que tenemos nuestra share ya arriba, y lo más seguro es que también seamos system, correcto, y system info nos retorna que de igual manera estamos dentro del Windows Server 2019, precisamente del domain controller. Eso por el lado de la ejecución de código remota. Ahora, esa es la primera parte en cómo se puede usar esta vulnerabilidad dentro de un entorno de Active Directory. Pero hay una segunda manera, que es una escalación de privilegios local, que es cuando nos infectan a nuestros equipos desde cualquier parte del internet, ya sea por virus o algo así, y nos logran conseguir introducirse o infiltrarse en nuestro equipo, que realmente no pertenece a ningún domain controller, pero igual se quiere conseguir elevar privilegios. Lo haríamos con la POC, ya no de Q0X0, sino de que está elaborada la implementación por John Hammond y Caleb Stewart, que es una implementación totalmente hecha en PowerShell. Y lo que buscaríamos hacer con este es escalar privilegios, crear un usuario elevado y utilizar ese usuario para hacer lo que queramos. Lo primero que hacemos es importar el módulo, que lo hacemos previamente, lo invocamos, las funciones de Nightmare. Eso lo que nos va a dar es una funcionalidad para agregar un driver malvado, crear un nuevo usuario que se llame GPS Demo y una nueva contraseña más de Demo GPS 123. Dejamos que se ejecute y podemos ver que si hacemos net local group administrators, efectivamente vemos que parte del grupo de administradores locales tenemos a nuestro usuario GPS Demo. Y luego, para probar que somos efectivamente, vamos a hacer un run as user GPS
demo PowerShell, que la contraseña es demo FS13 y nos ejecuta efectivamente una PowerShell como system. Como jefe sabemos que precisamente tiene un privilegio elevado. Y ya desde aquí podemos hacer todo lo que queramos. Esto sería el final de la demo. Disfruten el resto de la presentación. Sí, John, me gustaría que nos comentes un poco así a resumen de cuáles fueron creo que los dos tipos de ataques que realizaste con las pruebas de concepto, y porque uno fue de ejecución remota y el otro fue de elevación o escalación de privilegios. Coméntanos un poco la diferencia entre uno y el otro. Sí, de una vez. Una ejecución de código arbitrario lo que nos permite es, del tipo remoto, es a través de cualquier equipo que nosotros tengamos control, ejecutar código o comandos en otro equipo em, de manera arbitraria. Podemos hacer lo que queramos como el usuario del que consigamos privilegios. Ya nos explicamos que a través de la inyección de un DLL malicioso podemos ejecutar código o comandos como system, y esto efectivamente nos da privilegios máximos sobre cualquier Windows 10 que sea vulnerable. En este caso, donde se demostró la vulnerabilidad era en Windows 10, un Windows Server, perdón, 2019, parchado hasta el tope. Entonces eso quiere decir que efectivamente era un zero day, que no tenía fix. Y se dice que el parche de hoy ya ha solucionado al menos parcialmente la vulnerabilidad del Remote Code Execution. Por el otro lado, la escalación de privilegios local, un LPE, lo que nos permite es que cuando a nuestro equipo lo infectan, de cualquier manera, una vía de escalación de privilegios, ya sea quieren saltar de nuestro usuario con pocos privilegios a ser administrador en nuestro equipo, simplemente tienen que abusar esa funcionalidad que tendría nuestro equipo que no está parchado. Por eso se recomienda que se tengan los equipos parchados al tope para poder que no se abuse de esta manera esta falla. Esta es la parte que todavía no ha sido solucionada por el parche que liberó Windows, perdón, Microsoft el día de hoy. Ok, o sea que en resumen, una manera de aprovechar eso es que desde un equipo controlado por el actor malicioso se pueda tomar control de un servidor o de un Windows 10 que tenga el servicio de impresión, el print spooler habilitado. Esa es una forma. Y la otra forma es a la cual se le llama la elevación o escalación de privilegios, es que una vez el atacante está dentro de una computadora, pero esa computadora, por ejemplo, no es administrador, esta vulnerabilidad, siempre y cuando esté habilitado el servicio de impresión o print spooler, le va a permitir volverse administrador, como en el ejemplo que mencionaste, que creo que agregaste un usuario administrador al computador. ¿Es así? Exacto. La diferencia de una y otra, en este caso en particular, o al menos la forma de aprovecharlas es que el RCE, el Remote Code Execution, se aprovecha en entornos en el que exista un Active Directory. Ahí es donde es más probable que sea aprovechada de esta manera, porque se puede atacar directamente el domain controller con un usuario que sea local cualquiera. Entonces, esa es una de los requisitos para que se pueda explotar de manera correcta, al menos el RCE. Y el LPE, Local Privilege Escalation, se puede hacer en un Windows 10 normal que no tenga Active Directory, es decir, una computadora común como la que tenemos ahorita. En el caso de la ejecución remota del código, el RCE, John, muchas veces nosotros cuando comenzamos a buscar seguridad pensamos en, oye, pero ¿cuál es el puerto que debo de bloquear para que esto no me afecte? ¿Cuál es el puerto con el cual trabaja el print spooler? Bueno, el Print Spooler aprovecha el servicio de
el SMB, que es el protocolo de carpetas compartidas de Windows. Entonces, es a través de ahí, me parece que el puerto es 445, si no me equivoco, Así es. es el que se usa comúnmente para ese tipo de temas, pero en este caso no aplica porque el servidor no se está, o sea, el servidor que va a ser atacado no es el que tiene que tener la carpeta compartida, el que lo tiene que tener somos nosotros como atacantes, porque el ataque funciona buscando en la dirección de red remota el DLL malicioso para ejecutarlo en el servidor. Entonces, es así que funciona en este caso. Por eso es Ok. que las mitigaciones no incluyen apagar ningún tipo de puerto, sino que apagar el mismo servicio porque es el servicio el que es vulnerable. Correcto, correcto. Básicamente, este servicio 445, por ahí no solamente pasa la impresión, por ahí pasan toda una serie de protocolos de Microsoft, por lo cual bloquear este puerto, bloquear un puerto no sería suficiente. Y como dice John, el puerto que lo utiliza realmente es para ir a buscar el lugar donde está el driver. Pero información sobre eso nos va a dar también un poco ahora Antonio. John, acá tenemos un flujograma que preparó Benjamin Delphi, el autor de Mimikatz, que los que tenemos, sí, sí, que los que tenemos experiencia, ya sea defendiendo, tienen que saber qué es Mimikatz, es muy famoso esa herramienta de seguridad ofensiva, y los que defendemos también, tanto los que defendemos como los que estamos en el negocio de seguridad ofensiva. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta gráfica, John, que preparó Benjamin Delphi? Bueno, básicamente lo que preparó Benjamin en este flujograma es una manera de resumir los requisitos que se necesita para explotar la vulnerabilidad. Esto es más un flujograma para un atacante, porque tiene los requisitos. Si vemos el lado izquierdo, no se puede apreciar, no sé si esto tiene manera de agrandarlo un poco. Ok, ahí Ajá. sí se agrandó. Sí, sí, creo. Si vemos el lado izquierdo, podemos ver que lo primerito, el primer paso del flujograma es el Prince Folder Service. Si el Prince Folder no está corriendo, entonces simplemente no es vulnerable porque no está corriendo el servicio y no habrá manera de conectarse al mismo. De hecho, en el video se puede apreciar que en uno de los intentos de la primera POC sale que no se logró conectar. Y eso es porque eh, la POC cuando se ejecuta crashea el servicio. Entonces, cuando se crashea el servicio, em, se ejecuta la vulnerabilidad, sin embargo, el servicio queda crashado. Y si se trata de volver a explotar, entonces no va a permitir pegarse a ese servicio porque va a estar tumbado. Entonces, en el entorno del laboratorio lo pusimos para que se reseteara automáticamente, pero si no está corriendo no va a ser vulnerable. En cambio, si está corriendo va a ser vulnerable. Esa va a ser la primera mitigación. La segunda mitigación es deshabilitar la búsqueda de estos drivers de manera remota. Si nosotros lo tenemos deshabilitado, entonces entramos ya en el flujo de las pequeñas mitigaciones que se pueden hacer. Es decir, se permite que se busquen esos drivers de manera remota, entonces no va a ser vulnerable. Si se permiten solamente en local, entonces van a haber unas mitigaciones que van a ser ya de tipo contra el mismo usuario que en el momento esté, porque si se apaga la impresión de tipo remoto, entonces solamente va a quedar la local. Lo que quiere decir es que en un entorno, en un escenario normal, va a requerir que un usuario, una persona, vaya al servidor físicamente y le diga, ok, quiero imprimir esto. Y cuando se quiere imprimir algo y no se encuentra el driver, de una vez va a salir, ok, ¿deseas instalar el driver? ¿Dónde está ese driver? Y si el administrador del sistema tiene deshabilitado todo ese tipo de alertas y eso, entonces eso puede permitir que se caiga en un estado de vulnerabilidad, eh, porque el atacante cuando intente ejecutar la POC no va a tener ningún tipo de limitación, ningún tipo de control de usuarios que lo obligue a buscar una manera diferente de ejecutarlo, la cual no existe, por lo tanto
no sería vulnerable en el caso de que todas esas funcionalidades estén habilitadas. Pero sí sé, en el momento que una de esas, es decir, el point and print, esa es la alertita que dice que, ok, desea instalar este driver, sí. Normalmente la gente le da sí porque quiere imprimir su cosa. Así que cuando lo imprimen, lo agarra. Y en el siguiente sería el control de uso de accesos de usuarios, que también em, permitiría que el atacante ejecute su código malicioso y quede totalmente vulnerado. Interesante, John, cómo todo esta gráfica que estamos compartiendo acá en los días han ido evolucionando a medida que, que los investigadores de seguridad y defensores han ido conociendo mejor la vulnerabilidad. Recordemos, esto es algo que se ha hecho público y que ha sido objeto de análisis en los últimos 7 días. Yo estoy seguro que a medida que pase el tiempo, esta vulnerabilidad va a dar lugar a mucho más información sobre cómo explotarla. Y aun cuando se ha liberado el parche, la experiencia nos enseña que la gente no necesariamente los aplica. Así que si dentro de los participantes del webinar hay red teamers, hay especialistas en seguridad ofensiva como John, yo estoy seguro que esta vulnerabilidad les ofrecerá a ustedes muchas oportunidades en futuros trabajos de prueba de penetración. Gracias, John. Ahora conversemos un poco sobre las maneras de mitigar esta vulnerabilidad y atender una vulnerabilidad de día cero. Antonio, coméntanos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Aló? Sí te escuchamos, Antonio. Escúchame. De la experiencia que hemos visto en los laboratorios de la implementación del POC, le podría hablar de las recomendaciones que Microsoft hizo y las verificaciones que hicimos. No sé si puedes darle el siguiente, Sebastián. Bien, voy a hablarle de lo que Microsoft recomendó y de acuerdo a la situación en su organización, yo pienso que se puede o no puede ser útil. La primera recomendación, y creo que para todos los que estamos aquí hemos tenido experiencia en temas de vulnerabilidad y riesgo, los domain controllers en su organización, si no hacen uso del servicio Printer Spooler, deberían tenerlo deshabilitado, no solo por esta vulnerabilidad, sino por vulnerabilidades y riesgos que hay al tener el Printer Spooler Server y ser explotado mediante delegaciones de Kerberos que pueden permitir, así como se puede crear un usuario con system, también se puede hacer un downgrade de hash de NTLML y crear usuarios y escalar privilegios hasta descargar la base de datos de todos los hash y todas las cuentas de tu Active Directory. Ese es el riesgo mayor en el que tu domain controller tenga este servicio arriba y no hay necesidad de tenerlo arriba porque tú no estás imprimiendo nada en el domain controller, ya sea por el riesgo de esta vulnerabilidad y el riesgo de delegaciones de Kerberos. O sea que eso es lo primordial que pienso yo que deberían hacer las organizaciones. En los domain controllers, desactivar el Printer Spooler porque no es necesario. Si es necesario, habría que revisar esa situación en los domain controllers de su organización. El otro punto que recomendó Microsoft, que lo probamos en laboratorio, es que existe una GPO que restringe lo que es las peticiones de tipo cliente al Printer Spooler. Recuerda que el Printer Spooler finge como un servidor, en un esquema cliente-servidor, en un domain controller o en un servidor que esté corriendo.
Entonces existe una GPO que le dice que las peticiones que se hagan al servidor como printer explorer Antonio, para los sean que no sabemos, denegadas. ¿Aló? Sí. explícanos qué significa GPO. La GPO es el Group Policy Object, es los objetos del Active Directory que se utilizan para gobernar las configuraciones de los servidores, de todos las computadoras y los usuarios en un Active Directory, en el sistema de identidad de Windows que es el Active Directory. Ahí es donde configuramos todas las políticas de hardening que podemos utilizar para defendernos de riesgos que están asociados al abuso de servicios como de Windows, que hay muchos que se abusan además de esta vulnerabilidad, que mediante de GPO podemos aplicar políticas que si en nuestra organización son factibles, nos pueden defender como esta. Si es factible en su domain controller, aplicar esta GPO hace que el ataque remoto de esta vulnerabilidad no sea factible y así lo confirmamos, siempre y cuando no haya la necesidad de imprimir en este servidor, porque entonces estarías denegando el servicio a una petición remota de impresión. Esos son los principales a nivel de domain controller. A nivel de estaciones de server member, vamos a decir, tienes un servidor que imprime, allí no puedes deshabilitar el printer spooler. Entonces, la recomendación que haría es utilizar la GPO. Hay un punto importante en el uso de esta GPO que Microsoft lo aclaró. Con aplicar la GPO y forzar la GPO y esté activa en el servidor o en el domain controller no basta, hay que reiniciar el servicio o reiniciar el servidor. Una vez reinicia el servicio y reinicia el servidor, esa GPO funciona. De lo contrario, no funciona porque necesitas reiniciar el servicio. Esos son los puntos más diría yo, importante. Lo otro también es siempre recomiendo aplicar hardening, las GPO de línea base que existen, que dentro de ella hay políticas para restringir que una cuenta local, si bien en el POP la vulnerabilidad de local, de elevación de privilegio local, se corre como setting y puede crear un usuario local en un entorno con políticas de hardening que recomienda Microsoft. El movimiento lateral de una cuenta local está restringido. O sea, eso es otra cosa que pueden hacer, restringir que una cuenta local se pueda mover lateralmente entre máquinas y servidores y llegar al domain controller. Entonces, así evitaría que fuerzas a que el ataque este necesite crear una cuenta de dominio y agregarla a administrador o elevarla a un domain admin para poder ser efectivo. En el caso de que simplemente te agregan una cuenta local, el impacto es simplemente sobre ese equipo y no va a poder hacer un movimiento lateral. Esas son las recomendaciones que le hago, capacitar a los usuarios para que no estén dándole clic al link y descargando archivos maliciosos, o sea que no entra a su entorno un payload como esto y puede escalar privilegios e intentar hacer lo que están haciendo. Esas son recomendaciones importantes que le hago. No sé, Sebastián, ¿se puede poner la siguiente? Lo otro a nivel de detección, o sea, siempre va a haber alguien que te bypassea tus controles, siempre va a haber malware avanzados que son capaces de evadir todos los controles de seguridad que le recomendemos implementar, y entonces cae lo que es el tema de detección. Les recomiendo tener siempre implementados recolectores de los eventos de seguridad de sus servidores, sus lactos, que esos recolectores recolecten los logs a nivel utilizando Sysmon, que es la herramienta para monitorear los procesos, todos los procesos,
todas las conexiones DNS, la creación, eliminación, la carga de driver, toda la información que necesaria para hacer un análisis forense y para crearle reglas de detección, y en los 100 que ustedes tengan a su disposición, ya sea de frío o pagado, los ayudará mucho para estar monitoreando en el caso de que puedan, mediante las reglas que les muestro aquí, son reglas que ya creó Valenzuela en Splunk, son disponibles, ahí tengo el link, son reglas para detectar cuando se agrega un nuevo printer driver, para detectar cuando se agrega un DLL, para detectar cada una de las acciones que la vulnerabilidad genera para explotar el servicio. Se le puede crear reglas para detectar y monitorear y tomar acciones a tiempo antes que el impacto de un malware avanzado le ocupe toda su red o servidores críticos. Aquí, Antonio, ¿sí? Aquí, Antonio, el mensaje creo que también es que hay que estar preparado para cuando se dan este tipo de situaciones. Así mismo. No es frecuente, pero sí pasa que salgan vulnerabilidades para las cuales no hay parches. Y ante eso, la mejor herramienta es contar con una plataforma de monitoreo a la cual tú le puedas registrar el comportamiento anormal que se da cuando se explota la vulnerabilidad. Entonces, no es que vamos a estar preparados para lo impensable, sino que vamos a tener las herramientas que una vez se va entendiendo cómo funciona el ataque, la organización le va a permitir activar esas herramientas y utilizarlas para darse cuenta de que está dando la situación. En el ejemplo que nos presenta Antonio, estamos hablando de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más de 10 maneras de identificar actividades anormales en tu entorno que podrían ser evidencia del explotamiento o el aprovechamiento de esta vulnerabilidad. Entonces, en un entorno seguro, aprovechar esto te permitiría, ok, nadie puede evitarlo si no puedes parchar o si los parches no son 100% efectivos, pero esto que nos trae aquí Antonio, gracias a su investigación, nos habla de manera de cómo reconocer ese accionar malicioso. Pero sé, Antonio, que también aparte de la detección tienes, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que, imagínate que a cualquiera de estas alertas las implementamos en nuestras plataformas de seguridad y las plataformas de seguridad nos dicen, oye, te encontré algo que evidencia que se ejecutó, o sea que la detección funcionó? Háblanos, Antonio, de qué deberíamos hacer si nos damos cuenta que tenemos algo como eso. Sí, lo que sigue de detectar un malware avanzado que implemente en su carga útil esta vulnerabilidad de ejecutar un proceso de respuesta a incidente tipo malware. Esto es un malware más en el caso de que lo agreguen a los ransomware, a todos los tipos de malware ya conocidos. Contener el ataque, lo primero que tiene que es aislar el equipo, aislarlo para que no haga movimientos laterales y siga propagándose este malware. Remover la amenaza si es posible, recuperar después de removerla, identificar todo lo que hizo, recuperarse por medio de respaldos y al final hacer una investigación forense de qué fue lo que ocurrió. En realidad es el proceso estándar de una infección por malware la que habría que utilizar para reaccionar y es buena práctica en la organización mantener un playbook de cada uno de los tipos de incidentes y aplicarlo de acuerdo al incidente de seguridad. Gracias Antonio. En resumen, y creo que hemos logrado cumplir con los objetivos de tiempo,
en resumen, todo lo que les ha presentado John y Antonio, hay cosas que se pueden llevar. Nunca corren el servicio de impresores su controlador de dominio. No es una buena práctica. Si no es gracias a Print Nightmare esta vulnerabilidad, existen otras vulnerabilidades que les va a permitir que si ustedes tienen un servicio de impresión en el controlador de dominio, les va a permitir que sea esa configuración les va a permitir, va a ser posible que sean vulnerados. Aplique siempre los parches y las mitigaciones liberadas por Microsoft. Como les hemos mencionado hasta ahora, parece ser que el último parche liberado el día de hoy no es totalmente efectivo en la eliminación de esta vulnerabilidad. Por tal motivo, les seguimos sugiriendo la ejecución de las mitigaciones que mencionó Antonio, como deshabilitar el Print Spooler cuando no está siendo utilizado, y también aplicar la configuración estándar que se replica en todas las computadoras llamadas GPO, que limita las conexiones entrantes al Print Spooler. Es parte de nuestras recomendaciones aplicar eso y también parchar. Si usted administra su Next Generation Antivirus, EDR, MDR, o trabaja por medio de un proveedor, le recomendamos que hable con su proveedor y valide que ellos y que les informe cuáles son las herramientas que tiene la herramienta que está utilizando para detectar este tipo de ataques, porque ya vimos que no necesariamente va a ser posible eliminarlo o bloquearlo en su totalidad. Valide que lo ideal sería que usted pueda correr cualquiera de las pruebas de concepto originalmente o listadas acá. Si no, con gusto contáctenos y podemos ayudarlos a usted a validar y asegurarse que usted está protegido contra eso. Y por supuesto, es importante que usted tenga un plan. Aprovechemos de esto, y esta es parte del ADN también de Green Fence, la mejora continua. Si esta situación lo agarró por sorpresa y usted siente de que no tiene un plan para reaccionar ante este tipo de solicitudes, desarrolle un plan. Escríbalo. Debería tener un plan, ya sea para manejar malware. ¿Qué hago cuando me dice el antivirus que una computadora tiene un malware, tiene un virus? O para manejar este tipo de vulnerabilidades o de día cero, para lo cual no hay un parche. Entonces, para las vulnerabilidades de día cero, las mejores herramientas son las herramientas de detección. Deben ustedes asegurarse que sus herramientas de detección están en capacidad de no solamente identificar algo que es conocido como malo, sino identificar comportamiento anormal que puede dar lugar o que puede ser evidencia de otras cosas malas que están pasando en su entorno. Estas son las recomendaciones de Green Fence. Y lo último, me gustaría ahora irnos a la etapa de preguntas. Si alguno de ustedes, por favor, tiene una pregunta o demás, con gusto estamos aquí para responderlas. Y creo que yo la puedo colocar si me voy acá. Se ha habilitado modo de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que desee compartir con nosotros sobre lo que le hemos presentado? Siéntanse en comodidad de escribirlas en el chat, y así todos los demás creo que las podemos ver. Si no hay preguntas, de todas maneras me gustaría que ustedes llenen el cuestionario, por favor. Son 5 cortas preguntas sobre el webinar que nos ayudarían muchísimo que ustedes puedan llenar. Se los agradecería. Vamos a darle mientras llenan la encuesta, podría compartir, bueno, si alguien quisiera
emular el entorno del laboratorio simplemente con un Windows Server 2019. No tiene que tener licencia, pero a través con uno de esos, y le crean un usuario local y con un Kali pueden emularlo, el Aquí llega una, laboratorio. aquí llega una pregunta, John. Dice, ¿puede un usuario común de hogar verse afectado por algo como esto? Sí, precisamente fue la aclaración que hicimos de que tal vez el Remote Code Execution directamente no los afecte, pero el Local Privilege Escalation, que es la escalación local de privilegios, sí afecta un Windows 10 normal, como el que probablemente se esté utilizando en este momento. Todas las versiones con el parche hasta el día de hoy, porque el parche que liberó que liberó Microsoft, no arregla el Privilege Escalation, que todavía afecta precisamente los Windows 10, cualquiera. Para Jaimier, que preguntó, un caso de uso sería, imagínese que usted fue víctima de un ataque de phishing en la computadora de la casa y que usted tiene el Print Spooler habilitado porque tiene una impresora en la casa, que la está compartiendo o demás. Entonces, esta vulnerabilidad le permitiría a que si el atacante fue, o quien fue víctima de phishing fue otra persona que utiliza la computadora que no es administrador, le permitiría al atacante elevar privilegios administrativos y convertirse en administrador de su computadora de la casa, sin contar lo que podría, y qué podría hacer ahí. Bueno, la puede utilizar como un bot para realizar otros ataques, o podría utilizarla para un ataque de ransomware, o podría utilizarla para simplemente tener control de su computadora, ¿no? Son los posibles casos de uso de una vulnerabilidad como esta. Yo les puedo comentar que, bueno, en el caso de nosotros, en mi computadora personal de la casa, yo a todas les deshabilité el Print Spooler para evitar que un ataque de phishing pueda permitir la escalación de privilegios. Al final, como cualquier tema de seguridad, no es una sola cosa que nos va a proteger, es el conjunto de cosas, y así que es mejor deshabilitarlo hasta que llegue el parche y que sepamos que está correctamente solucionada la situación. No sé si hay otras preguntas adicionales que alguien quisiera compartir con nosotros. Vamos a darles unos 2 segundos ahí. Si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, parece que no hay más preguntas. De nuevo, muy agradecido de parte de Green Fence, de Antonio y de John, el tiempo que nos han dado. Creo que hemos cumplido con el tiempo de no pasarnos de 1 hora. De nuevo, gracias por todo. Este webinar va a estar disponible para ustedes como participantes, y les haremos llegar el link privado de YouTube para que lo tengan. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Hasta luego. Luego. Gracias, John. Gracias, Antonio. Un gusto.